Entonces nos gustaría que de pronto, Monseñor, usted nos explicara el papel que desempeña el apostolado dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que dentro de esa estructura, y este es un punto de vista mío, es que para ser un cristiano hay que aceptar la autoridad apostólica si somos obedientes a lo que quería nuestro Señor con su iglesia. Nosotros decimos en el credo, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Son las 4 características de la iglesia. Una de ellas justamente es que es apostólica. La apostolicidad de la iglesia significa que la iglesia se funda sobre el cimiento de los apóstoles, de aquellos a los cuales Jesús constituyó ese grupo más cercano de sus colaboradores y a quienes envió con poder, con autoridad. No simplemente los envió como se envía a cualquiera otro, los envió con un poder distinto de los demás discípulos, haciéndolos por ello columnas desde una perspectiva, es decir, sobre las que se cimienta el edificio de la comunidad, haciéndolos cabeza, configurándolos con él que es cabeza, haciéndolos pastores, haciéndolos servidores, haciéndolos esposos de la iglesia. No podemos olvidar que la palabra apóstolos es una palabra griega que significa enviado. Enviado, por eso el Evangelio dice los envió. Los apóstoles son enviados. ¿A qué los envió? Los envió primero, ¿cómo los envió? Los envió con el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Señor sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Los envió entonces con el poder del Espíritu Santo, pero los envió con autoridad. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. A partir de eso entonces le constituye a este grupo en esa estructura a través de la cual empieza a gestarse precisamente el crecimiento de la vida de la iglesia. Son ellos, los enviados con el poder y la autoridad del Señor, los que van agrupando en distintos lugares de la región, primero de Judea, etcétera, de las regiones vecinas, pero luego por las mismas persecuciones y la dinámica de la historia, más allá de las fronteras, para llegar incluso a lo que era el culmen de la civilización occidental, que era Roma, hasta llegar a los confines de la tierra, y pues hoy podemos hablar en el siglo XXI hasta llegar a todo el globo terráqueo, a alcanzar esta extensión del reino. Los envía con poder del Espíritu y con autoridad. ¿A qué los envía? A predicar, es decir, a hablar en su nombre, a hacer discípulos, a agrupar en torno a ellos, no seguidores suyos, sino seguidores del Señor, a darles un mensaje de salvación, a liberarlos y salvarlos y sanarlos por medio de los sacramentos, ¿no? Por medio de los sacramentos. Por supuesto que un cristiano debe aceptar la autoridad apostólica, y no es una autoridad apostólica que se ha quedado en el pasado. En la iglesia nosotros hablamos de la sucesión apostólica. Los obispos somos sucesores de los apóstoles. Si pudiéramos remontarnos, quién me ordenó a mí, quién lo ordenó a él, a quién lo ordenó, quién lo ordenó, nos pudiéramos remontar en los 2 milenios que lleva la iglesia, llegaríamos a un apóstol. Obviamente entre más lejos estamos en el tiempo es más difícil hacerlo, pero podemos lograr en este momento irnos muchos siglos atrás haciendo eso que nosotros llamamos genealogía episcopal. De hecho, en la ceremonia de ordenación del obispo, en el folleto que se prepara, se coloca la genealogía episcopal para ver que hay una sucesión apostólica. No es que a mí se me ocurrió decir que voy a ser obispo y ya, no, simplemente es la iglesia la que
va constituyendo. Por ejemplo, vamos empezando a ver en la palabra de Dios cómo empieza a darse esa sucesión, ¿no? Cuando ya no está Judas, el traidor, eligen un sucesor, porque el colegio tiene que estar completo. Y ese sucesor es Matías. ¿Quiénes lo eligen? Los otros apóstoles, ¿verdad? Pero al mismo tiempo empiezan a darse nuevos apóstoles. Los apóstoles empiezan a conferir su ministerio, a comunicar su ministerio, porque tienen ese poder que se los dio el Señor a otros para que continúen su misión. Pablo, por ejemplo, que es asociado al colegio apostólico de una manera prodigiosa por esa vocación en Damasco, en camino a Damasco, asocia a Timoteo, a Tito. Pedro tenía a Marcos como discípulo, un apóstol también. Entonces, ahí está la sucesión apostólica. La iglesia es apostólica y nosotros tenemos entonces que estar reunidos allí. La iglesia no es de una libre interpretación o siguiendo el arbitrio de mis emociones. Los apóstoles tenían esa garantía de ser depósito de la fe, firmeza, garantía de que no se tergiversara el mensaje querido por Dios, garantía de que ese poder de Dios está ahí y no simplemente de donde a uno se le ocurre por su leal capricho. El papel de Pedro es definitivo. Pedro es uno de los 12 y uno como los 12, pero es Jesús el que le da una misión particular que no le dio a los demás discípulos, y es justamente ser eso. Al entregarle las llaves, no le entrega las llaves a otro apóstol, se las entrega a Pedro. Es a Pedro a quien le cambia el nombre, justamente ese cambiarle el nombre, no porque Pedro, la roca es Cristo realmente, pero Cristo como roca se hace presente en Pedro, le confiere esa autoridad que es propia de Jesús, única de Jesús, se la comparte y se la comunica a Pedro. Pedro es, por eso se le llama el vicario de Cristo, ¿no? El que hace las veces de Cristo en el colegio de los apóstoles como roca. Como roca que da firmeza. Como roca también pensemos en aquel texto bíblico que dice: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Qué significa la piedra angular? Las construcciones antiguas, quizás hoy eso es menos evidente, había una piedra donde todo era pegado de una manera muy rudimentaria, había una piedra sobre la que se sostenía el peso de todo lo demás. Era prácticamente lo último que colocaban, tenía una forma tal que todo el peso se venía sobre ella y ella resistía, sostenía en pie la edificación. Eso es la piedra angular, la piedra del ángulo. Si ustedes ven algunos arcos de las construcciones antiguas, siempre en la mitad hay una piedra puesta allí, es la que sostiene, la que impide que el arco se venga abajo. Pues Cristo es la roca que sostiene a la iglesia, la que sostiene nuestra fe, pero Cristo se hace presente en Pedro, que le da en la historia, que garantiza y continúa su presencia de ser estabilidad, de ser solidez de la iglesia. Cuando ya no está Pedro, cuando no se acepta a Pedro, una consecuencia natural es la dispersión, ya no hay unidad. Pedro nos une, todos estamos unidos descansando bajo el magisterio de Pedro, bajo las enseñanzas de Pedro, bajo la guía de Pedro. Por eso Pedro es pastor universal, aunque es uno con los apóstoles. Eso en la eclesiología católica se llama primus inter pares. Es un obispo como los demás, es un apóstol como los demás, pero es el primero, es el que sostiene. Entonces, cuando reconocemos a Pedro, nos estamos sosteniendo en él. Hay unidad de doctrina, hay unidad de disciplina, hay unidad de costumbres, hay unidad de tradición. Cuando esto no sucede, en cambio, se empieza a producir una ruptura en todas estas cosas, que es lo que ha sucedido en los cismas, en aquellos grupos que a lo largo de la historia han abandonado la iglesia, desconociendo, y lo primero que han hecho es desconocer la autoridad de Pedro. Pues naturalmente empiezan otro tipo de enseñanzas y doctrinas que rompen esa tradición milenaria de la iglesia. En ese sentido, pues la figura de Pedro es fundamental. Pedro
fue obispo de Roma, él fue el obispo de Roma, y por lo tanto todo aquel que le sucede, todo aquel sucesor de los apóstoles que le sucede en la cátedra de Pedro es automáticamente, pues él es Pedro, es el vicario de Cristo, es lo que nosotros llamamos el Papa. Un poco podríamos decir que de cierta manera arraigados en esa tradición del cambio del nombre. Los papas generalmente no conservan su nombre de pila, sino que cambian su nombre entendiendo una misión, imprimiéndole una característica particular y sobre todo menguando tanto ellos para que aparezca es la misión que Dios les ha confiado. Pedro tiene las llaves, entonces Pedro tiene esa potestad especial de abrir y de cerrar. Vemos que los papas han sido fieles a ese poder, esa autoridad particular recibida, definiendo, obviamente en comunión con los demás, porque Pedro no lo hace aisladamente, Pedro lo hace en comunión con los apóstoles, con los demás, luego de sanas debates y discusiones, como sucedió en ese primer concilio que nos relata el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, ese concilio de Jerusalén, pero en todos los otros 19 concilios que ha habido a lo largo de la historia, definiendo temas que son sensibles para la vida de la fe. Define solemnemente una verdad de fe, no porque Él sea Dios, sino porque tuvo esa autoridad que Jesús le confió, una autoridad que Él vive no dictatorialmente, sino colegialmente con sus hermanos, los demás apóstoles, en este caso con todo el colegio episcopal. Reconocer a Pedro es vivir la catolicidad de la iglesia. Es imposible llamarse católico cuando no se es romano, en el sentido de que no se reconoce a Pedro. Hoy tengo que decirlo con valentía, pero con claridad, aunque con respeto, no estoy ni más faltaba tratando de desvirtuar a nadie, etcétera, pero han aparecido algunos grupos que se abrogan el nombre de católico y de esa manera a veces confunden a quienes somos católicos, apostólicos y romanos, pero no están en comunión con Pedro. Es una contradicción llamarse católico cuando no se acepta a Pedro, el primado de Pedro. Por eso una manera clara de que ustedes sepan si un sacerdote, si un obispo es verdaderamente católico y está fiel a la tradición de la iglesia, si está en comunión con Pedro. Hoy aparecen muchos que se visten como nosotros, que utilizan nuestras insignias muy similares, que se ponen nuestros mismos ornamentos, que utilizan las imágenes que nosotros utilizamos, pero no están en comunión con nosotros. Hay que tener discernimiento. Es muy fácil cuando uno le ofrecen servicios a la carta y a domicilio, pues qué bueno que uno le van a ir a la misa a la casa y tener que salir de la casa. Eso es muy cómodo, pero de esa manera se cae fácilmente en las trampas. Es muy fácil encontrar gente que le ofrece a uno los sacramentos con mínimas o ninguna preparaciones para recibirlos, pero también es una trampa en la que podemos caer fácilmente si nosotros nos sentimos católicos terminar celebrando ritos donde no estamos en comunión. Pedro es garantía de comunión, Pedro es garantía de unidad, Pedro es garantía de un magisterio sano que se conserva y se ha mantenido defendido a través del curso de los siglos, sin cambiar en el fondo, aunque cambie la forma, porque cambien las culturas, porque cambian los lenguajes, porque cambia la mentalidad, pero el fondo, la esencia se mantiene. Hay varios pasajes bíblicos que a mí me llaman mucho la atención sobre Pedro. Y está el pasaje bíblico donde uno ve las conversaciones íntimas entre Jesús y Pedro, no con todos, sino que habla aparte. Y es cuando Jesús previene a Pedro que el demonio ha pedido dispensa para cribarlo. Es algo directo con Pedro. Cuando Pedro reconoce en Jesús que Él es el enviado, y Jesús le dice: dichoso tú que lo que te reveló, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Puede uno vislumbrar una conexión directa entre Pedro y Dios. Pero la que más me llama la atención, Monseñor, es esa conversación entre Jesús y Pedro, cuando es únicamente a Pedro el que le da la misión de pastorear sus ovejas. Y yo he pensado que dentro de esas ovejas que Jesús le encomienda a Pedro, vienen también los demás apóstoles. ¿Puede ser correcta esa apreciación o no? Bueno, Pedro, a ver, vamos como por partes, ¿no? Empecemos por entender claramente que
que la persona de Pedro es una persona particular. Jesús no elige a Pedro por ser el mejor. De hecho, nos damos cuenta de que una de las escenas más dramáticas, dolorosas e incluso vergonzosas de la pasión, pues es la escena de Pedro negando al maestro, escondiéndose. Pedro era cobarde, pero no era el único, los demás también huyeron y dejaron solo al Señor. Pedro lo negó, Pedro sintió miedo, Pedro pensó primero en su seguridad personal antes que en la fidelidad que le merecía su maestro. Pedro no era el mejor, pero Pedro era sincero y honesto en el amor que profesaba por el Señor, aunque no era perfecto. Pero el Señor lo escogió a él. Es que el Evangelio dice, llamó a los que quiso. A los que quiso. Él no hizo un concurso de méritos, simplemente llamó a los que quiso. Y así ha sido a lo largo de la historia. Yo no soy obispo por ser el mejor. Seguramente hay sacerdotes mucho mejores y santos. Pero me miró a mí. Y eso lo hace sentir a uno profundamente agradecido con el Señor, pero también profundamente responsable con la misión encomendada. Yo creo que esos eran los sentimientos que experimentaba Pedro también al sentir esa mirada del Señor que se fijaba sobre él. Pero poniendo el acento sobre esas partes que usted acentúa, pues, hombre, Pedro en estos pasajes evangélicos es confirmado por el Señor en la fe, pero nos confirma a nosotros, porque Él es confirmado en la fe, nos confirma a nosotros en la fe. Pedro tuvo conversaciones muy íntimas con el Señor, pero Pedro también tuvo reprensiones muy fuertes por parte del Señor, después de diálogos profundos con Él, como aquella declaración de fe, quizás la más grande que se ha podido dar de Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Y el Señor le dice unas palabras hermosas, pero después, un acto seguido, cuando Jesús le dice, les explica cómo va a hacer Él a cumplir esa misión mesiánica a través de la pasión. El Hijo del Hombre va a tener que padecer, lo van a azotar, lo van a crucificar, lo van a matar, pero va a resucitar al tercer día. El Señor, Pedro dice, yo no voy a permitir que eso te pase. No entendía. Claro. Y el Señor le dice cosas tenaces, ¿no? Apártate de mí, Satanás. No es que Pedro sea Satanás, pero también volviendo a esa primera cosa que usted dice, que el demonio pidió permiso para tentarlo. Ciertamente el Señor lo que reconoce y la lección que le está dando es: cuidado, déjate llevar por el Espíritu de Dios y no por el espíritu del maligno, porque también dice la palabra de Dios: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pedro como cabeza, cualquier ministro consagrado, un obispo, un sacerdote, es cabeza en su respectiva comunidad. Y pues el demonio es allí donde más ataca. Por eso los ministros ordenados necesitamos mucha oración. Entonces, un mensaje ya final para todos nuestros amigos que viven pendiente de todos estos programas que venimos haciendo con mucho cariño. Bueno, un mensaje final tiene que ver justamente con el mundo de los medios, ¿no? Estamos en unos tiempos en los que todo depende, o en altísima medida nuestro acceso al conocimiento depende de lo que nos llega a través de los medios. Y lamentablemente incluso lo del Papa, lo que nos llega, las enseñanzas del Papa, se quedan en la filtración mediática de las redes sociales, de la televisión, de la radio, etcétera, y nosotros nos conformamos con ello. Y hoy hay mucha desinformación, le damos crédito a todo lo que llega a través de los medios electrónicos y demás. La invitación es: no empobrezcamos el magisterio de Pedro quedándonos solo en lo que los medios dicen. Vayamos a la fuente. Qué bueno que leamos lo que el Papa dice, que no nos quedemos con lo que nos dijeron que dijo el Papa, porque es como los chismes, ¿no? Me dijeron que dijeron. Hay páginas católicas a través de las cuales podemos entrar directamente en contacto con los contenidos, con el origen de lo que el Papa dice, y eso nos pone en contacto con el magisterio de Pedro. Yo les comparto algunas de esas páginas: www.asiprensa.com, asiprensa sin H y con C, asiprensa.com. También está la página oficial del Vaticano, www.vatican con V, y si no, vatican.va.
www.vatican.va. Ahí ustedes pueden encontrar los discursos, las homilías, las encíclicas, no solo de este papa, sino de todos los papas. Tenemos acceso allí al conocimiento. Y también está una agencia de prensa católica que se llama CENIT, con Z y con T al final, cenit.org. No les doy más páginas, pero por ahora mi mensaje es: hagamos esas páginas, busquemos lo que el Papa dice allí, no nos quedemos con lo que nos cuentan los medios, porque siempre entonces terminamos pues cortando lo que el Papa nos quiere comunicar a todos nosotros. Un cristiano de verdad también se preocupa por acrecentar su conocimiento de la fe, por no quedarse en la superficie, por él mismo formarse y forjarse. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.